voy a hacer una reforma integral. ¿Qué hacemos lo primero? Voy a pedir presupuestos. Vienen empresas a mi casa, se presentan, me dan un presupuesto. Lo que decíamos, no solamente guiarte por la moda, sino también lo que tu casa permita, lo que tu casa pida. Sí, una reforma bien planificada va a ser nuestra garantía del éxito final. Clientes que eligen los materiales por el material que está de moda, el que han visto en Instagram, el que han visto en Pinterest. Pero claro, nosotros vamos a hacer el traje a medida. Nosotros al final de todo eso lo recomponemos, entendemos cómo es el inmueble, cómo va a quedar mejor y lo vamos a convertir en un todo en uno. Equivocarte con la empresa de reforma elegida para trabajar en tu casa. A lo mejor una empresa de reformas es muy buena para chalet y no lo es para piso. Y que esto solo lo sabe el que lo ha sufrido. Bienvenidos a Detrás del Metro Cuadrado, el podcast de Luis Sánchez y Tomás Fernández, arquitectos y fundadores de Arquitectos Madrid 2.0, firma del grupo Louis Vuitton. Descubre las historias, las ideas y los secretos que hay detrás de los proyectos de arquitectura, reformas integrales e interiorismo más exclusivos de Madrid. Esto es Detrás del Metro Cuadrado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Metro Cuadrado, un podcast de Luis Sánchez Blasco y Tomás Fernández. Somos arquitectos y somos los fundadores de Arquitectos Madrid 2.0 y del grupo Louis Vuitton. Bueno, pues después de 30 años de experiencia en el mundo de las reformas, nos hemos lanzado a hacer este episodio para que tengáis la mayor información posible a la hora de afrontar la reforma integral de vuestra vivienda. Porque nunca olvidéis que la inversión que se hace en la reforma de vivienda seguramente sea las más importantes en vuestra vida después de comprar la propia vivienda. Correcto. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que se llama algo así como 5 decisiones que te hacen perder dinero en una reforma. 5 decisiones que debemos tomar correctamente si queremos evitar que una reforma integral sea un disgusto para nosotros. Como cuando hemos hablado de errores, no son solo estas 5, nos hemos quedado con 5 por acotarlo. Estaremos encantados que si te ha pasado alguna de estas o tienes alguna que no hemos dicho hoy, déjalo en comentarios y a lo mejor hagamos otro segundo episodio juntando vuestras propuestas o otras que tenemos guardadas en la manga, por si acaso hacen falta. Sí, si no habéis visto ningún episodio anterior nuestro, os recomendamos que vayáis a nuestro canal, que los veáis, pero este canal está creado para dar información a las personas que estén interesados en el mundo de las reformas integrales. Queremos ayudaros desde nuestra experiencia, somos arquitectos con más de 30 años en la profesión y expertos en reformas integrales y queremos trasladar toda esta experiencia que nosotros tenemos acumulado en este canal, en este podcast, para que vosotros podáis hacer una reforma integral con todas las garantías, seguirnos y vais a tener estas ayudas, estos consejos que seguro que van a hacer que no cometáis errores que otros han cometido. Bueno, pues vamos a empezar por el primero, que es decidir la obra sobre la marcha. Ir cambiando las cosas según se van ejecutando o haciendo los pollaques que se han dicho toda la vida. Ya que estamos, ¡hala! Pues no. Entonces, a ver, esto es un error clave, un error súper grave porque estamos acostumbrados a voy a hacer una reforma integral. ¿Qué hacemos lo primero? Voy a pedir presupuestos. Vienen empresas a mi casa, se presentan, me dan un presupuesto. Escojo el más barato, no escojo el más barato, escojo el más caro, no escojo el más caro. Pero claro, me queda ahí. Simplemente han venido a mi casa, les he dicho lo que quiero que la reforma contenga, me dan un presupuesto. Cada uno lo ha entendido a su manera. Cada uno entendiéndolo a su manera, cada uno presentándolo a su manera y tomo la decisión y empiezo la reforma. Empezamos a demoler, no tengo claro qué decisiones voy a tomar, no tengo claro si tengo una capacidad suficiente de almacenaje, no tengo claro si la cocina puede ir ahí o no puede ir o debe ir ahí siquiera en ese sentido. Es decir, no he planificado la reforma. Vamos a ver, si estamos hablando de que estamos comprando una casa para reformar, invirtiendo, por lo tanto, muchísimo dinero. Vamos a realizar después la reforma integral de esa casa, con lo cual, si lo hacemos bien, va a revalorizar el valor, perfecto. Pero como lo hagamos mal, estamos tirando nuestro dinero, ya está la basura ahí, a la basura directamente, por favor. Vamos a planificar las cosas, vamos a planificar una decisión tan importante como es una reforma integral en base a un proyecto donde tengamos todo claro y no tomemos esos errores, no tomemos las decisiones a la vez que estamos ejecutando la obra. Las decisiones tienen que estar completamente definidas previamente y simplemente el plazo es ir ejecutando, vayan entrando los distintos trabajos
piano, piano, es decir, pasito a pasito. Con todo eso, vamos a tener nuestro dinero perfectamente invertido y un resultado final fantástico. Claro. Qué diferente es, ¿no? Como yo recuerdo, pues cuando mis padres se han hecho reforma en casa hace años, que llegaba el albañil, el reformista, le enseñaba 4 azulejos y le decían, bueno, si no váyase a la tienda esta y usted los ve, El lápiz en la oreja. pero era un viernes, le decían, ve, pero el lunes necesito ya que me diga cuánto porque yo tengo que empezar a alicatar. Y llegabas, pedías y el que pedías luego no lo había en stock, con lo cual habías decidido, pero tienes que volver a otro. Y en cambio hoy en día te puedes parar, irte. Os aseguro que cuando vais a una exposición de azulejos quedáis deslumbrados. O sea, son exposiciones de 4.000 metros cuadrados con diferentes miles de acabados. Te gusta el color óxido, pero es que resulta que en óxido puedes elegir en 20 modelos diferentes. Con la imitación madera hay 50, imitaciones cemento 20 y... Bueno, mobiliario, iluminación, todo eso, decoraciones, claro, que son todo eso tantas le decisiones que hay sumas que todo tomar. eso. Y con las opciones técnicas que hay hoy en día, que puedes ver una imagen de cómo va a quedar aproximadamente tu baño, que puedes ver cómo va a quedar tu salón, pero eso requiere de tiempo y requiere de pensar antes de ponerse manos a la obra. Sí, una reforma bien planificada va a ser nuestra garantía del éxito final. Por supuesto, cuando hablamos de planificación hablamos de números, hablamos de todo el conjunto. Bueno, ahora, antes de pasar al siguiente, recuerda que estamos empezando, que viene muy bien vuestro apoyo, tanto suscribiros, darle al like a este episodio y darle a la campanita para no perderos futuros episodios, que entendemos que va a tener un montón de contenido que os va a interesar. Así que vamos a pasar con el siguiente, que es con lo que veníamos hablando. Que es, muchas veces nos pasa, clientes que eligen los materiales por el material que está de moda, el que han visto en Instagram, el que han visto en Pinterest, y eligen con ese criterio más que por un criterio más lógico, ¿no? Que es el material que realmente necesita tu casa. O incluso el material que a ti realmente te gusta, que es del que no te vas a quedar al final aburrido en cuestión de meses. Sí, ser preso de la moda o de las tendencias que ahora mismo estamos viendo en revistas de decoración, de interiorismo, de arquitectura. A ver, hay algunas que son muy bonitas, además estamos viendo un revival, ¿no? Ahora mismo se vuelve a llevar cosas de los 80, bueno, pues esto es al final un ciclos en ese sentido. Nosotros tenemos que quedarnos con, oye, ese mood board, ese estar, saber qué os gusta, porque nosotros cuando afrontamos un proyecto siempre también pedimos a nuestro cliente que nos traslade ese Pinterest, ese tablero de Pinterest compartido, claro, esas imágenes que os gustan para nosotros poder comprenderos, pero claro, nosotros vamos a hacer el traje a medida. Nosotros al final de todo eso lo recomponemos, entendemos cómo es el inmueble, cómo va a quedar mejor y lo vamos a convertir en un todo en uno. Bueno, al final es que los proveedores tienen que acabar vendiendo. Entonces las modas van de siempre estar creando productos nuevos acorde a cómo van cambiando los tiempos. O sea, hace años empezó la cerámica imitando madera, hoy están todos los stands rellenos de 20.000 modelos, a cada cual mejor. Ahora están compitiendo por el gran formato, ahora se lleva muchísimo el gran formato que luego en viviendas, en pisos no cabe. Claro, para chalets es fantástico. Ahora vuelve el gran formato y es otro de estos errores, ¿no? Que lo que decíamos, no solamente guiarte por la moda, sino también lo que tu casa permita, lo que tu casa pida. El gran formato, nos referimos a estos azulejos que son de 3,20 metros de largo, 1,60 m de ancho. Por metros sí, más o menos, o 1,20 m por 2,50. Cada fabricante tiene sus medidas. O sea, unas piezas que entre Tomás y yo no las movemos. Hace falta un tío que sepa y un especialista, varias personas. Con un equipo, estamos hablando de manejarlo como si fuese un cristal, con sus ventosas. En un chalet está muy bien porque lo metes directo con la máquina, pero eso en una quinta planta, si estás dispuesto a pagar el corte de calle, a subirlo con una grúa a la casa y que a lo mejor todos los medios auxiliares... Que quepa por la ventana. Claro. Todos los medios, tengas una terraza y quepa por ella. Pero que todos los medios auxiliares te pueden costar más que la instalación y luego asumir una pieza que si se rompe, has roto 5 metros cuadrados, pues eso es así. Bueno, pero al final lo que estábamos hablando al final es un errores que podemos cometer en una reforma y es no dejarnos llevar por las modas, no dejarnos llevar por esto que ahora mismo lo estamos viendo en todas las revistas o mismamente cristaleras metálicas, que quiero separar mi cocina con una cristalera metálica porque lo he visto en no sé cuántas revistas. Es que su casa no lo permite. Si hacemos en un salón de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, un salón y cocina, y lo separamos con una cristalera, al final llega un momento en que no tenemos mueble de cocina. Que te queda una cocina pequeña y un salón pequeño. Correcto. En vez de variar. Vale, vamos a pasar al siguiente porque este ha quedado yo creo claro. Segundo punto. No, el tercero ya. ¿Tercero ya? Tercero, que es ahorrar en lo que queda oculto. Ah. Esto es
Mira, yo me estoy acordando de un chalet que la clienta, como había reformado el baño hacía 20 años, se quería gastar un dineral en azulejos de primeras marcas con unos acabados preciosos, pero no quería tocar la fontanería. Invirtió más de 150.000 euros en la cocina. Y que fui yo el que le dije, yo lo hago, pero tengo que cambiar las instalaciones, porque como tengas una avería, va a ser... Sí, vamos a ver. Entonces estamos hablando de reformas integrales. Estamos hablando que no es una casa que tenga 2 años, 5 años, que va. Estamos hablando de que la vivienda a lo mejor ya ni siquiera la electricidad cumple el RITE, que a partir de 1999 es cuando cambió. Estamos hablando de tuberías a lo mejor que ya han cumplido su vida útil, Claro. porque yo muchas veces hablo de las tuberías de cobre, que son como las antiguas bombillas incandescentes, ¿no? Que seguía luciendo la bombilla, pero ya había cumplido su vida útil y no la cambiamos realmente hasta que explotaba. Bueno, pues si yo no cambio una tubería hasta que realmente explote, realmente tengo un problema serio. Si voy a afrontar una reforma integral, tengo que ser conscientes de que las tripas del interior, de nada me sirve ser bello, ser completamente guapo, tener los mejores acabados por fuera, pero estar por dentro completamente podrido. No, las instalaciones deben cambiarse desde el mismo momento en que empezamos la reforma. Cambiar esas instalaciones, eso oculto, lo que no se ve, y tener eso nuevo en perfecto estado es lo que va a hacer que nuestra casa tenga 40, 50 años de vida. ¿No? Y que es indudable que vivir en un espacio agradable y bonito es muy bueno, pero hacerlo confortable a base de una buena climatización, una buena calefacción, que el agua que sale por los grifos sea salubre, no que tengas una tubería que se ha quedado en una tercera parte de su sección útil, que esté llena de porquería ya porque lleva... Pero es que eso es más importante de si instala un suelo radiante refrescante o si no, hay que renovar las instalaciones, hay que dejarlo todo perfecto y ya veremos cómo, en función del presupuesto de nuestro, vamos en ese sentido de nuestros clientes, o en función del presupuesto que vosotros tengáis para afrontar la reforma, ¿qué es lo mejor para vosotros y para vuestro inmueble? Eso es lo que se debe de tomar desde el primer momento que se afronta el proyecto. Luego, otro ejemplo es la electricidad. O sea, es que es renovarla entera porque los tiempos actuales requieren un consumo energético que no te estoy hablando de hace 40 años, no, hace 20 años o 15 años, no eran nada tales. que ver. O sea, la última reforma que hemos terminado, que es un piso de 350 metros, tenía contratado 2 kilovatios de luz. Entonces, hemos tenido que cambiar hasta la acometida. Y cuando ya se ha renovado entero, el cliente ha tenido que subir hasta la potencia que quiere. ¿Por qué? Porque tiene 6 máquinas de aire acondicionado, tiene una campana, ha metido una bañera de hidromasaje, ha metido una serie de cosas. Y ni siquiera estamos hablando de domótica. Luego tenemos sistemas inteligentes y podemos comer. Pero aquí estamos hablando de lo básico, de electricidad, gas, fontanería. Todo eso es la parte más importante que debemos hacer bien en nuestra reforma. Después podremos gastarnos 10 euros metro cuadrado, 50 euros metro cuadrado, 100 euros metro cuadrado en el azulejo que vayamos a poner en el baño, en la cocina, etcétera. Pero las instalaciones perfectas, por favor, ahí, eso apuntárnoslo, como decía mi madre, no escribirlo con sangre. Sí. Bueno, pues el siguiente, yo lo titulé cuando escribí este pequeño guión, reformar 2 veces la misma casa, pero realmente me refiero a hacer una reforma parcial cuando realmente lo que necesitas es una reforma integral. Que acabas haciendo esta reforma parcial y al cabo del año haces otro poquito y al año... Que yo entiendo que hay veces que no se puede de otra manera, pero que a lo mejor lo más inteligente es esperarse y hacerlo todo de golpe o ver cómo se lleva. Sí, a ver, hay veces que, como bien dices, Luis, no hay más remedio y bueno, pues se ha estropeado el baño y tenemos que reformar el baño de nuestra casa y se hace. Sí que es cierto que nosotros aquí cuando estamos hablando de estos puntos estamos pensando en personas que están invirtiendo en la compra de un inmueble, que esa inversión va a ser destinada a una reforma integral y claro, desde ese punto de vista es muy importante también analizar cuando compremos el inmueble si necesita una reforma integral, una reforma parcial o se puede hacer por partes para que la inversión en la compra y en la reforma sea un todo en uno. No se piense, bueno, es que puedo comprar este piso pero solo puedo reformarlo. No, vamos a valorar desde el inicio cuál es la reforma que necesita el inmueble y ver si ese es el que tenemos que comprar o tenemos que comprar otro. Pero en este caso es, claro, si yo afronto una reforma integral desde el punto de vista parcial, pues quizás si reformo solamente un baño y luego reformo el otro, no estoy reformando la instalación general de fontanería, no estoy reformando los saneamientos, no estoy reformando la calefacción. Claro, se nos van a quedar muchas cosas que luego pueden
dar errores que luego pueden sufrir averías y lo ideal es afrontarlo, si se puede, desde el punto de vista de voy a hacer la reforma completa en una fase y no un poquito de aquí, un poquito de allí y que las cosas no funcionen o incluso reformar, como estábamos hablando antes, los acabados y no las instalaciones. Claro, nosotros aquí a muchos clientes les hemos ayudado desde el inicio de su búsqueda de la casa, en que les hemos acompañado a ver la casa y les hemos dicho realmente el coste de la vivienda. Un coste, claro, aproximado, lo que se puede hacer con una visita y sin un detalle específico. Pero con nuestra experiencia acertamos bastante más que una inmobiliaria. Y entonces hay veces que es mucho más inteligente, si yo tengo un dinero para una operación completa, no invertir tanto en la casa y guardarme algo más para la reforma y dejar la casa entera como yo quiero, a gastármelo todo en la reforma y ya gastarme todo en la vivienda, perdón, y que luego ya con la reforma me quede muy poquito como para hacer lavadito de cara. Sí, ese es otro error habitual, pero bueno, que es otro podcast que tenemos que hacer sobre los errores en un asesoramiento de compra de vivienda que ya lo avanzaremos en futuros episodios. Y recordar con vuestros comentarios que necesitamos también que nos deis vuestro feedback, que queremos escucharos, queremos leeros y os vamos a leer todos vuestros comentarios. Si tenemos que responder, responderemos, pero sobre todo queremos responder desde aquí para que no solamente sea útil para la persona que pregunta, sino que realmente ese tema sea útil para todo el mundo que esté interesado en el mundo de las reformas integrales. Claro, si es que al final nosotros cuando vemos una reforma o problemas nos fijamos en una serie de cosas, pero en el día a día hablamos con nuestros clientes y ellos nos trasladan. Entonces nos gustaría que vosotros también nos trasladéis esas cosas que os inquietan, que os preocupan, esos errores que os costaron mucho dinero en vuestra reforma o ese error que os preocupa, porque a lo mejor también nos ha pasado con clientes que están preocupados por algo específico y luego les haces ver que, bueno, que dentro de la reforma es un error que económicamente tiene muy poco impacto, con lo cual pueden tomar la decisión con tranquilidad. Sí. Que no pasa nada. Siguiente punto, Luis, ¿qué nos queda? Aquí hemos repasado los 5 que nos habíamos planteado ya. Sí me gustaría pensar, a ver si podemos ver... bueno, no, espérate, sí. No, hemos tratado 4, que me estoy equivocando, porque hay uno que es clave y que esto solo lo sabe el que lo ha sufrido. Y es equivocarte con la empresa de reformas elegida para trabajar en tu casa. Bueno, claro, eso es que es blanco y en botella leche. Si te equivocas con la empresa de reformas que has contratado para la reforma de tu hogar, bueno, pues has fallado plenamente. ¿Cómo puedes solucionar eso? Bueno, hay varios métodos y son comprobaciones que yo creo que hay que hacer antes de encargarles la reforma de la vivienda. Tienes que comprobar la experiencia real de esa empresa. O sea, para nosotros, por ejemplo, es fundamental ofrecerle a los clientes que vayan a ver alguna obra que tenemos en marcha, para que vean cómo trabajamos, para que vean la persona que hay, para que vean que todos los que hay trabajando son profesionales de su oficio. Conocer al equipo y conocer ejemplos similares. Yo creo que además estamos hablando de reformas integrales de casas, con lo cual es muy diferente reformar un piso de 30 metros cuadrados, reformar una casa de un apartamento, reformar un piso de 3 dormitorios, reformar un ático, reformar una casa antigua, reformar un chalet en las afueras. Todos esos casos, claro, la propia empresa debe tener experiencia en ese tipo de reformas. A lo mejor una empresa de reformas es muy buena para chalet y no lo es para pisos. A lo mejor una empresa de reformas es muy buena para pisos y no lo es para chalet. Claro. A lo mejor no tiene experiencia con muros de carga. A lo mejor no tiene experiencia en edificios de más de 100 años. No se ha encontrado con problemas que ocurren en los áticos, que es diferente reformar un primer piso de un ático. Todas estas cositas debéis tenerlo en cuenta cuando estáis eligiendo a la empresa de reformas. Tenéis que ver su bagaje, que os cuenten ejemplos y que los veáis similares al vuestro, y ya si los podéis visitar, bueno, perfecto. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos documentar las obras que hemos hecho porque tenemos ejemplos de sobra, por eso nos gusta tener siempre la primera reunión en nuestra oficina, porque podemos mostraros ejemplos muy parecidos a vuestra obra. Incluso hemos llegado a tener casos de enseñar el mismo piso 3 plantas más abajo en el mismo edificio. Bueno, recordar que muchos ejemplos de nuestro trabajo lo podéis ver en nuestra página web www.arquitectosmadrid2
cero.com y ahí podéis ver muchos casos de éxito que ya veréis de nuestros clientes, pero también tenemos muchos otros que no tenemos publicados. Claro. Y claro, cuando alguien nos pide casos similares, pues bueno, pues nosotros se los mostramos y bueno, luego reciben un portfolio también de trabajos realizados, etcétera. Todo eso es lo que tenéis que pedir a vuestra empresa de reformas, pedirle toda esa documentación. Pedirle que si tienen, pues eso, los papeles en regla. El personal dado de alta, si cuentan con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de responsabilidad civil que cubra las coberturas reales de no solo de vuestra reforma, sino del entorno de vuestro edificio. El inmueble. O sea, nosotros tenemos una cobertura muy alta, pero porque nos hemos encontrado en pisos, por ejemplo, en el centro de Madrid estuvimos haciendo una reforma en un piso que debajo tenía una galería de arte. Sí. No me preocupaba tanto lo que pudiese pasar en el piso en sí que ocasionarle una gotera a la galería de arte. Galería de Madrid. Pregunta que nos llegan de nuestros seguidores. Okay. ¿Qué cubre la garantía de la reforma y cuánto dura después que se entrega la reforma? A ver, la garantía de una reforma, yo puedo hablar de la garantía nuestra, que para eso tenemos un contrato, pero la garantía que va a cubrir cada reforma va a venir en el contrato que vosotros firméis. Muy importante, revisaros el contrato, las cláusulas, lo que estaba diciendo Luis, el número de póliza. O sea, no sé que os digan que tiene una póliza de seguro de responsabilidad civil. No. Ver el número de póliza y ver que está su nombre. Incluso pedir el último recibo. Si no te quedas tranquilo, pedir el último recibo para comprobar que está pagada. Sí, vosotros, evidentemente, cuando estamos haciendo una reforma integral y ya sea en una casa unifamiliar para nuestras responsabilidades, como en un edificio de viviendas con nuestros vecinos, tenemos que tener cubierto todo eso. En cuanto a la pregunta de que viene a través de las redes sociales, una garantía cubre lo que pone el contrato. La garantía, según ley, en una reforma integral, debe cubrir un año. Tiene que pasar un invierno y un verano. Si estamos cambiando instalaciones, son 3 años de garantía a las instalaciones. Y ya, si hablamos ya de rehabilitación, no reformas integrales, si hablamos de rehabilitación, pues bueno, pues todo lo que es acabados, fachada, también debe cumplir 3 años. Y si se toca algún elemento estructural, debe cumplir 10 años de garantía. Básicamente, para recordar, es acabados 1 año, instalaciones 3 y estructura 10. Instalaciones y fachadas cubiertas son 3 años. Sí, bueno. Y cualquier elemento estructural o de cimientos, en ese sentido, serían 10 años. De todas maneras, si tenéis más preguntas como esta, no dudéis en dejar unos comentarios o contactarlos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo o los tendréis en las notas del episodio. Bueno, recordaros eso, que este podcast está creado para ser un elemento de información de todo lo que hay sobre el mundo de las reformas, interiorismo y arquitectura. Ponéroslo para vosotros. Estamos a vuestra disposición y vivimos de vuestros comentarios, con lo cual darnos ese feedback y os haremos más programas. Al final, lo que os queremos contar es eso que hay detrás de metro cuadrado, que no es solamente hacer la reforma, es cómo se llega a las decisiones, cómo se toman esas decisiones para vuestra vivienda. Y los pequeños detalles a los que tenéis que fijaros, que aprendáis y que podáis afrontar la reforma de vuestra vivienda con total tranquilidad. Bueno, Luis, y que en nuestro propio canal de YouTube podéis iros a otros vídeos porque vais a ver también vídeos de cómo ejecutamos nuestras obras. Os estamos contando pasito a pasito demoliciones, instalaciones, acabados, pinturas, hasta la entrega de la casa al cliente para que podáis ver puertas abiertas, cómo trabajamos. Digamos que nuestra intención, que a lo mejor esto lo tenemos que haber contado en el primer episodio, no en este, pero nuestra intención es complementar esta labor divulgativa y didáctica del mundo de las reformas con ejemplos de nuestros trabajos paso a paso, como dice Tomás, a modo casi de un serial o que podáis ver una obra de principio a fin. ¿Vale? Sí, llevamos más de 30 años en el mundo de construcción y reformas integrales, con lo cual algo de experiencia ya tenemos y bueno, además familiarmente tenemos una tradición mayor, así que bueno, no os cortéis, preguntarnos y tendréis respuesta. De todas maneras, por último, si queréis saber algo más de nosotros y de nuestra experiencia, tenéis un episodio dedicado a ello, uno de los primeros episodios que publicamos. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado con este episodio. Sí, a nosotros nos dan carrete y seguimos, pero bueno, vamos a terminar, en algún punto hay que cortar. Esperamos que esta información os haya resultado útil y que os ayude en la toma de decisiones para vuestra reforma, hacerlo de la mayor tranquilidad, con mayor conocimiento y sobre todo sin sobresaltos, ¿no? Suscribiros a nuestro canal,
darle a la campanita para que estéis completamente informados y darle al like, a me gusta en este vídeo para que pueda llegar a la máxima cantidad de gente. Y os esperamos en futuros episodios. Aquí estaremos. Nos vemos tanto aquí como en las redes sociales o en nuestra web, que ya os hemos dicho que es arquitectosmadrid20.com. Muchas gracias por todo y nos vemos en próximos episodios.